Aquí están, en una reunión secreta, algunos de los primeros criollos que ya hablan de independencia. Bienvenido todo aquel que desee un país libre e independiente. Este es José Antonio de Rojas, un virtual desconocido que va a tener un rol muy importante en nuestra historia. Él es un criollo acomodado que trae a escondidas libros desde Europa. Esos textos implican un giro radical en el pensamiento, un giro que modificará las ideas sobre la religión, el Estado, la sociedad y la economía. Estas ideas nacen en Inglaterra, pero es en Francia donde tienen un gran desarrollo. Este periodo se conoce como la Ilustración y su principal exponente es Voltaire. A través de sus escritos, este francés dirige campañas implacables en contra de la Iglesia y sus dogmas, convirtiéndose en una pesadilla para los religiosos. En palabras simples, la Ilustración exalta el poder de la razón y cuestiona la jerarquía social. Aboga por la tolerancia y la fraternidad y propicia el fin de la tortura y la persecución de las brujas, hecho muy común en esa época. No es de extrañar que estas ideas hayan sido bien recibidas por parte de la élite de nuestro país. Y es que además de llamar a confiar en el individuo, la Ilustración abogaba por una economía que garantizara la libertad de comercio, algo que por estos lados estaba absolutamente prohibido por la corona española. ¿Hasta cuándo vamos a depender de los comerciantes del Perú? ¿Hasta cuándo tendremos que venderle nuestras escasas mercaderías a los precios que ellos fijen? No por mucho tiempo, querido amigo. Eso espero. El Chile que soñamos mantendrá libre comercio con el mundo entero. El Chile que soñamos será gobernado por un Senado y se suprimirá la pena de muerte y la esclavitud. ¿Ocurre algo? Con su permiso. Señor, hay soldados afuera de la casa y preguntan por usted. Vaya, tranquilo. ¿Ocurre algo? El gobernador está enterado de todos nuestros planes. Hemos sido denunciados, caballeros. Uno de los primeros intentos de libertad es reprimido por la corona. Por la posición social de los involucrados, las autoridades españolas deciden detener exclusivamente a los extranjeros implicados. Pero los españoles no olvidarán a estos primeros independentistas criollos y les cobrarán, años más tarde, su rebelión. Rosas es un brillante abogado criollo de Concepción que llega a trabajar con O'Higgins gracias a las recomendaciones de otro conocido nuestro. El Chile que soñamos mantendrá libre comercio con el mundo entero. Estas ideas de libertad e igualdad agarran fuerza tanto en Europa como en las colonias y en Chile llegarán para quedarse. Uno de los hombres más importantes en este proceso libertario es precisamente Juan Martínez de Rosas, el ex secretario de Ambrosio O'Higgins. A pesar de su larga y exitosa carrera como funcionario público, Juan Martínez de Rosas nunca logra ascender más allá de secretario. ¿Adivina por qué? Por ser criollo y no español. Exacto. Martínez de Rosas nace en Mendoza, cuando Mendoza era aún parte de la Capitanía General de Chile.
Ahora, igual, no es cualquier criollo. A punta de ingenio, astucia y suerte ha logrado convertirse en uno de los hombres más ricos de Chile. Bueno, pero los españoles saben que darle tanto poder a un solo hombre es peligroso, al menos para ellos. Y lo peor de todo es que el malestar de Martínez de Rosa ha comenzado a propagarse cada vez más entre los criollos acaudalados. Por las ideas libertarias. Por eso, y porque les afecta muchísimo el bolsillo. Es precisamente el descontento económico de los criollos el que hace que las ideas libertarias prendan en la sociedad chilena. Hacia la primera década del 1800, a los españoles que viven en Chile se les hace cada vez más difícil suprimir esas ideas foráneas. Ideas que hablan de libertad, de igualdad, de fraternidad. A ver. Pudieron echarle tierra a una pequeña conspiración, pero eventos mundiales de esa magnitud imposible taparlo. Imposible, menos aún si uno de los hombres que regresa a Chile, contagiado por ese espíritu emancipador, es el hombre a quien Martínez de Rosa considera su mejor amigo. Juan Martínez de Rosas conoce a Bernardo O'Higgins en Talca cuando es un niño. Su relación es estrecha y se hace cada vez más cercana ya que comparten las ideas de libertad. De Rosas está muy preocupado por la situación de violencia que se vive en Concepción. ¿Cuál ha sido la conclusión? Que la culpable es la casi absoluta falta de educación pública y privada de la juventud. La falta de ocupación, la impunidad, la imitación y el mal ejemplo de los vicios y usos bárbaros de los indios araucanos. De los araucanos tenemos mucho que aprender. Estando en Europa, todos reaccionaban con asombro cuando les relataba las hazañas de Lautaro. Ahora, en cuanto a las otras causas, eso es culpa de los españoles y del mal gobierno que ellos nos imponen. Tales dichos podría traerle problemas, mi querido Bernardo. En Europa, me convencí que liberar a Chile del dominio español es un sueño posible. El gobernador García Carrasco quiere evitar a toda costa que en Chile se repita un proceso como el que viven los argentinos, que ordena detener a algunos vecinos. ¿Y a quién manda a detener? Digamos que los sospechosos de siempre. Hace años, las autoridades españolas mandaron detener a un grupo liderado por este hombre, José Antonio de Rojas. El gobernador está enterado de todos nuestros planes. Hemos sido denunciados, caballeros. Ahora, en 1810, la historia se repite. Patroncito, se lo vamos a llevar. Don José Antonio de Rojas. ¿Qué significa esto? Le informo que queda detenido por órdenes del gobernador García Carrasco. Es una aberración. ¿Bajo qué cargos? ¡Responda! Sedición. ¡Llévenselo! El pasado año yo le advertí que García Carrasco no era de fiar. Ahora han tomado detenidos a 3 de los vecinos más queridos de Santiago, y todo de una manera muy injusta, incluso a su amigo José Antonio de Rojas. Sí, el pueblo está furioso. Y con toda justicia, pues.
Quizás esta sea la hora de reclamar lo que nos pertenece. Cuando se revela que los 3 detenidos fueron deportados a Perú, cientos de santiaguinos salen a pedir la renuncia del gobernador de Chile. Entonan un viejo grito. García Carrasco se ve obligado a renunciar, y en el cargo lo sucede este señor. Don Mateo de Toro y Zambrano, conde de la Conquista. Quien tiene más de 80 años cuando se hace cargo de esta compleja situación. ¿Habrá intentado moderar la situación política? Efectivamente, por un lado, un grupo influyente de criollos lo presiona para convocar un cabildo abierto, donde se la quieren jugar por formar una junta de gobierno. Y los partidarios del rey lo presionan para que no lo haga. De Toro y Zambrano intenta conciliar ambas posiciones, en la medida de lo posible. Este es el momento cuando el representante de los criollos recibe el poder de manos del gobernador. Aquí está el bastón. Disponed de él y del mando. Señores, el muy ilustre señor presidente deposita el bastón en manos de los fieles vasallos del más adorable monarca Fernando. ¿Pero cómo? ¿Los criollos siguen siendo leales al rey? Yo pensé que con la creación de la Junta se acababa la lealtad a España. No, el 18 de septiembre de 1810, lo que estos caballeros hacen es cuidarle el poder al rey, mientras se encuentra preso. Y Martínez de Rosa forma parte de la Junta. No solo eso, cuando Mateo de Toro y Zambrano muere, Martínez de Rosa asume la presidencia. O sea, por fin consigue el poder. Y mira cómo lo aprovecha. Se decreta la formación de tropas nacionales, un batallón de infantería, 2 escuadrones de caballería, un cuerpo de artillería. Decretado el comercio libre con todas las naciones civilizadas. Los principales puertos de Chile podrán comerciar con las potencias extranjeras, amigas y aliadas de España, y también con las neutrales. ¿Pero cómo? ¿Los españoles no hacen nada? No, de hecho un grupo de soldados realistas busca revertir este proceso de reformas. ¿Y qué pretenden? Hacerse del poder a través de las armas. Pero este alzamiento tiene una inmediata respuesta. Juan Martínez de Rosa, en persona, reprime a los realistas. El coronel español al mando del motín, Tomás de Figueroa, es capturado. Martínez de Rosa ordena su inmediato fusilamiento. El exgobernador García Carrasco es apresado y exiliado. El proceso independentista parece no tener vuelta atrás. En junio de 1811, la Junta de Gobierno da paso al primer Congreso Nacional. Pero los vecinos de Santiago exigen una mayoría de representantes, mayoría que es de tendencia moderada. Martínez de Rosa no es de Santiago y menos moderado. Después de una sesión particularmente tormentosa, abandona el Congreso, vuelve a Concepción y allá forma una junta provincial. Históricamente, siempre los de Concepción han sido más radicales que los santiaguinos, ¿verdad? Puede decirse que sí, pero en Santiago tampoco faltan los que no están dispuestos a ceder el terreno ganado. ¿Quién es él? Es un joven militar criollo, perteneciente a una de las familias más ricas de Chile. Viene de pelear en Europa, nada menos que contra Napoleón. ¿Realista? Todo lo contrario. José Miguel Carrera. Mientras él distrae la atención, sus soldados están tomando el poder. Es el 4 de septiembre de 1811. Un golpe de Estado. Sí, de Carrera y sus hermanos contra el bando moderado del Congreso. Debido a disputas internas, Carrera realiza otros 2 golpes de Estado para mantenerse en el poder. Disuelve el Congreso y finalmente instaura una dictadura militar. Martínez de Rosas se opone decididamente a sus prácticas autoritarias.
Nuestra primera guerra civil está a punto de estallar, a solo 3 meses del primer 18 de septiembre. Chile está a punto de iniciarse una guerra civil. Sí, por un lado está Santiago, liderados por José Miguel Carrera, y por otro lado Concepción, al mando de Martínez de Rosas. E intentando mediar entre ambas partes, nada menos que Bernardo O'Higgins. ¿Cómo le fue? Bastante mal. Logró que se redactara un proyecto de acuerdo, pero Carrera no solo no lo firma, sino que además ordena la detención y deportación de Martínez de Rosas. Ah, ya sea, a su ciudad natal. Exactamente, acá, a Mendoza. Y a los 6 meses de llegar, cae gravemente enfermo. Mira. ¿Por aquí? ¿Qué? ¿Y cómo está, doctor? Tiene una infección generalizada y empeorado un poco con el paso por la cordillera. Hasta luego. Carrera asume el poder en Chile. O'Higgins, a pesar de su fracaso como mediador, sigue adelante en su lucha por la independencia. Ambos son parte de una generación que no se conforma con las ideas de libertad. Quieren vivirla ahora, aunque eso les cueste la vida. Manuel Rodríguez es un maestro del disfraz, capaz de engañar a los españoles de las formas más ingeniosas. Este guerrillero mítico, que fue amigo de infancia de José Miguel Carrera, fue diputado y ministro. Muchas de las heroicas hazañas que se le atribuyen fueron inventadas después de su muerte, o exageradas, o realizadas por otra gente, héroes populares y anónimos. Manuel Rodríguez terminó convertido en ícono de nuestra cultura popular. Como ya no dependemos de España, no debemos llamarnos españoles, sino chilenos. Y entendiéndose que respecto de los indios no debe hacerse diferencia alguna, sino denominarlos chilenos. Por fin somos todos chilenos. Yo dudo que los mapuches piensen lo mismo. ¿Por qué prefieren la monarquía? La mayoría sí, porque llevan siglos estableciendo acuerdos que les conceden autonomía. Después de 2 importantes parlamentos, España reconoce a los mapuches como una nación, la única que no ha sido sometida al imperio donde nunca se pone el sol. O'Higgins no enfurece solo a los mapuches. También toma drásticas medidas como abolir los títulos de nobleza y elevar los impuestos, con lo que se gana la oposición de los terratenientes. Además, se le culpa del asesinato de figuras como los hermanos Carrera y el propio Manuel Rodríguez, lo que daña aún más su imagen. O'Higgins ha cambiado. Todos han cambiado. Miren lo que se ha convertido Carrera. Con el objetivo de reunir un ejército para cruzar la frontera hacia Chile, José Miguel Carrera se ha convertido en el líder de la guerrilla indígena en la Pampa Argentina. Se le responsabiliza de brutales saqueos y de la muerte de cientos de civiles. Los indios lo llaman el Pichi Rey. Carrera es traicionado por 4 de sus oficiales. Lo apresan en las cercanías de San Juan y lo llevan hasta Mendoza, atado de pies y manos. O sea,
¿Ha visto alguna vez a un militar de honor dejarse vendar por un fascineroso? A mis enemigos los perdono. Si el olvido de sus agravios los hace abandonar la persecución de mi familia. Respecto a mí, creo siempre haber actuado con rectitud. Y no solicitaré el perdón de ninguno de mis contrarios. Atención, fusileros. Preparen armas. ¡Apunten! ¡Muero por la libertad de América! ¡Descansen armas! Carrera es fusilado el 4 de septiembre de 1821, exactamente 10 años después de haber dado su primer golpe de Estado. Tiene apenas 35 años. Siento no depositar esta insignia ante la Asamblea Nacional de quien la había recibido. Siento retirarme sin haber consolidado las instituciones que ella había creído propias para el país y que yo había jurado defender. Pero llevo al menos el consuelo de dejar a Chile independiente, libre de toda dominación extranjera, respetado en el exterior y cubierto de gloria por sus hechos de armas. Ahora soy un simple ciudadano. Tomad venganza de mí. Aquí tienen mi pecho. Soy consciente que hacia la senda de un país libre y lleno de ideales nos vamos a encontrar con diversos problemas e intentaremos soluciones que no siempre darán resultado. Pero es lógico. Todo niño tiene que caerse para aprender a caminar. Y a este niño hay que alentarlo, no castigarlo. El problema que urge a Chile son sus finanzas. La gente en provincias está muriendo de hambre. No hacen más que hablar de libertad. Pero en vez de proponer soluciones... ¿Quién es quién? Los conservadores. El desorden de la administración. Por favor, señores, no se dejen engañar por los que defienden la tiranía y la opresión de la provincia. Hablan de soluciones, claro, pero mientras tanto... ¿Y ese es liberal? ¿De qué partido político son? No, todavía no hay partidos políticos. Lo que hay son bandos, dentro de los cuales se distinguen dos grupos: los pelucones o conservadores y los liberales o pipiolos. Estos pipiolos quieren hacernos creer que la solución al problema es quitarle poder y bienes a la iglesia. Y ustedes, los pelucones, no les importa que engorden sus curas, mientras que el pueblo se está muriendo de hambre. ¿Acaso usted me ve con peluca? La peluca de su querido rey español.
Como le decía, yo le he insistido al general Freire y a todos sus pipiolos que en países como estos, donde el ciudadano carece de toda virtud, es necesario poner mano firme. Un gobierno fuerte, liderado por hombres que sean modelos de virtud y de patriotismo. Y así, cuando se hayan enderezado el resto de los ciudadanos y se hayan moralizado, que venga el gobierno liberal, libre y lleno de ideales, donde todos tengan parte mierda. Estamos preparados. Ahora no nos van a pillar desprevenidos estos desgraciados. Por los reiterados fraudes electorales, nadie duda quién va a salir electo presidente. Manuel Montt. Por eso se están tomando las calles. ¿Y esos sacos? Son nueces y frutos secos que encontramos en una bodega. No, los sacos van acá. Esto es lo mismo que ocurrió en París hace 3 años atrás. La misma barricada. El mismo sentimiento. Eusebio Lillo con el coronel Urriola están en la plaza de armas esperando los refuerzos para atacar. ¿Cuántos somos? Nosotros somos 300 hombres, aunque siguen llegando. Esperamos juntar unos 3.500 soldados. ¿Quiénes son? Miembros de la Sociedad de la Igualdad, conformada por intelectuales y artistas, además de artesanos y obreros. ¿Y se definen? Como liberales de vanguardia, defensores de los trabajadores y enemigos del autoritarismo. Manuel, ¿estás seguro que estamos en 1851? Segurísimo. Benjamín Vicuña Maquena, 19 años, escritor y secretario de la Sociedad de la Igualdad. Francisco Bilbao, cofundador de la sociedad, escritor. Excomulgado en el año 1844 por sus constantes ataques contra la Iglesia. José Sapiola, autor del himno de Yungay. Y a continuación sus cómplices, los escritores Santiago Arcos, José Victorino Lajarna, Eusebio Lillo, el artesano Ambrosio Larrecheda, todos contagiados por ideas revolucionarias que llegan desde Europa. En este glorioso día pondremos fin a 20 años de atrasos y tinieblas. La Guardia Nacional es la milicia del gobierno que fortaleció Diego Portales. La Guardia Nacional. Ahí vienen en camino. Los liberales y los conservadores están acostumbrados a resolver las cosas a balazos. ¡Pelotón! ¡Alto! No olvides esa cara. ¡Preparados! En unos años más va a librar grandes batallas, peleando por el otro bando. ¡Ciudadanos! ¡Tomen sus armas! ¡Y a luchar! ¡Apunten! ¡Viva el pueblo revolucionario! ¡Viva! El levantamiento de los jóvenes de la Sociedad de la Igualdad representa el deseo de participación de muchos chilenos. En las elecciones presidenciales vence el candidato conservador Manuel Montt. Los liberales acusan fraude, se rebelan y marchan con un ejército desde Concepción a Santiago. Por su parte, el saliente presidente Manuel Bulnes comanda las tropas conservadoras hacia el sur. La batalla se produce en Loncomilla, en donde mueren 2.000 chilenos. La revolución liberal de 1851 ha fracasado. Basta ya del centralismo funesto. Hay que reformar la Constitución de Portales y recuperar las libertades públicas que nos merecemos. Y lo vamos a hacer con nuestros propios recursos, como lo hemos hecho siempre.
¿Eres sus boletos? No olvides esa cara. En unos años más va a librar grandes batallas, peleando por el otro bando. Pedro León Gallo es heredero de las minas de plata de Chañarcillo, la mayor fortuna de la zona. Pero como que no era partidario de Montt. También es su pariente, pero... A estos santiaguinos abusivos, perversos y autoritarios, los venceremos. Si ellos se comportan con crueldad, tendrán que aguantar también crueldad de nuestra parte. Y si quieren guerra, tendrán que comenzar a buscar un lugar donde enterrar a sus muertos. ¿Qué pasó? Estamos llegando a Caldera. ¿Y ahí? A romper oficialmente con Santiago, todos los recursos de esta rica zona son destinados a la guerra contra el gobierno. Ahora mismo, en la maestranza del ferrocarril de Caldera están haciendo balas, cañones, fusiles, hasta carros blindados. Ah, la cosa va en serio. Tan en serio que han acuñado su propia moneda. Crearon una bandera y formaron un ejército, principalmente con mineros, al cual llaman el Ejército Constituyente. Constituyente por la Constitución del 33, ¿verdad? Exacto. La prioridad para los liberales sublevados es reformar la Constitución del 33. La Asamblea Constituyente es un diario de oposición que circula en Santiago. Lo publica Benjamín Vicuña Maquena, quien ha vuelto de su exilio y se une a esta revuelta. Pero el presidente Montt ordena clausurarlo y Vicuña Maquena termina en la cárcel. En Santiago, ¿qué está pasando? Vamos a ver. Sígueme. Sublevados vencieron a nuestras fuerzas en el primer enfrentamiento en Los Loros. Procedieron luego a tomar Copiapó, para luego pasar a la ciudad de Coquimbo y por lo que se estima podrían haber ocupado a estas horas La Serena. ¿Pero qué quiere esta gente? Reformar la Constitución, que las provincias sean autónomas, la ley electoral, que la enseñanza sea laica. Eso tiene un nombre. Anarquía. Bastante sacrificio nos han costado nuestros logros, como para que vengan unos jovencitos de alcurnia a ponerlos en peligro. Y nada más que por sus miserables intereses personales. El interés general de la patria le importa un carajo. Algunos me odian simplemente porque no soy aristócrata o porque tengo cara de negro. Por eso hay que trincarlos con firmeza, demostrarles una vez por todas de que hay que respetar la autoridad. El ejército constituyente, comandado por el ahora liberal Pedro León Gallo, obtiene importantes triunfos, dominando gran parte de la zona norte del país. Pero las tropas del presidente Montt vencen a los revolucionarios en dos batallas sucesivas, primero en Cerro Grande y luego en Petorca. La segunda revolución liberal de 1859 es aplastada. El gobierno está promoviendo leyes de persecución a la iglesia. Y el país creyente no va a aceptar en silencio dichos atropellos. El país lo que quiere es seguir la senda del progreso. Pero no un progreso egoísta y anticatólico como pretenden imponer ustedes los liberales. El gobierno no quiere perseguir a la iglesia. Simplemente quiere manejar los asuntos civiles, tal como los Estados Unidos. Lo que yo propongo es una medida intermedia. El matrimonio es un sacramento divino. Pero con un efecto legal.
Ambos matrimonios se podrían inscribir en el registro civil. Aquí estás dominando un liberalismo jacobino. El progreso del país necesita de un Estado más fuerte. Yo lo único que veo es un Estado sin principio, donde su único objetivo es la persecución. Señores, ahora le tocó a la Iglesia. Organizar un Estado moderno significa, entre otras cosas, suprimir algunos de los privilegios que el clero tiene desde la colonia. ¿Cómo cuáles? Como el fuero eclesiástico, que impide que los tribunales civiles juzguen a los sacerdotes y que fue suprimido en el gobierno anterior. Gran privilegio. Sin duda, pero esa medida resultó menos polémica que las que están discutiendo ahora. Estas nuevas normas, llamadas las leyes laicas, se aprueban durante el mandato de Domingo Santa María, cuando los liberales cuentan con mayoría absoluta en el Congreso. En ellas se pone fin al monopolio que la Iglesia mantiene sobre 3 momentos claves de la vida de las personas: el nacimiento, el matrimonio y la muerte. El recién creado registro civil se encarga ahora de oficializar los 2 primeros, y en los nuevos cementerios públicos se pueden enterrar personas de cualquier credo, ya que antes los no católicos solo podían descansar en los llamados cementerios disidentes. También se prohíbe enterrar difuntos en las iglesias, lo que provoca tanta molestia que parte del clero llama a sus fieles a no respetar las leyes. Y dígale a su gran amigo, el ministro Balmaceda, que si el gobierno lo presenta como candidato a la presidencia, cuenta desde ya con nuestra más férrea oposición. Y entonces Balmaceda se presenta como candidato. Así es. ¿Cuánta gente vota? De los 2,5 millones de habitantes de esa época, votan solo cerca de 50.000, o sea, menos del 2% de la población. ¿2%? Más encima, solamente pueden votar los hombres mayores de 21 años que sepan leer y escribir. Y que no sean sirvientes, bueno, y que estén inscritos. Y el proceso de inscripción está plagado de obstáculos. O sea, no vota nadie. Y entre ese 2% gana Balmaceda. Jura como presidente en 1886 con un discurso conciliador. Quiere bajarle la tensión al conflicto con la Iglesia y lograr que Chile dé un salto al inminente siglo XX. Su religión es el progreso. Realiza la gira más grande que haya hecho hasta entonces un presidente de Chile por el país. Crea el Ministerio de Industria y Obras Públicas, al que dedica más de 1/5 parte del presupuesto nacional. Un presupuesto que se ha multiplicado en los últimos años gracias a la industria del salitre. Mira, yo sé que es tu amigo, pero seamos objetivos. Otra escuela de medicina, otra academia de guerra, otro internado de 400.000 pesos. No será mucho. ¿Para qué tanto? El proyecto, José Manuel, es ser una potencia, estar preparado para el siglo XX, estar a la altura de Argentina y otros países modernos. Y cree que la educación es clave para eso. ¿Quién es ella? Eloísa Díaz, la primera mujer que recibió el título de médico en Chile y en Sudamérica. Mira, nosotros no tenemos los recursos de Argentina. Y para mí, su empeño es tirar la plata a la calle. Tu presidente se está gastando todo el dinero. Y está loco. Esto tiene que terminar. ¿Pero no están los recursos del salitre para que Balmaceda financie su proyecto de modernización? Sí, pero Balmaceda no cuenta con la aprobación de la mayoría del Parlamento para utilizar esas platas. Y esto es lo que lo hace entrar en un túnel sin salida.
Entonces Balmaceda aprovecha esta bonanza económica para modernizar el país, lo que la oposición lo ve como un despilfarro. La oposición no está en contra de la modernización, sino de la forma de llevarla adelante. Entonces, ¿qué le molesta tanto? Aparte de su fuerte presidencialismo, Balmaceda fortalece y agranda al Estado y recurre a sectores medios para llenar los cargos vacantes. Así, un nuevo actor político comienza a asomarse en la escena nacional. Como siempre, nadie quiere perder el poder. Ahora, lo peor para Balmaceda es que la campaña de desprestigio no solo viene del bando conservador. Sus propios amigos liberales comienzan a abandonarlo. Segers es un traidor. No le queda otra. Es abogado de North y está rodeado de congresistas que no paran de criticarme. De criticarle todo, José Manuel. Que agranda el Estado, que gasta demasiado, que está contra la Iglesia. No valoran nada, critican y critican. ¿Será prudente que justo ahora usted se meta con el salitre? La próxima enajenación de una parte de la propiedad salitrera del Estado abrirá nuevos horizontes al capital chileno. La aplicación del capital nacional en aquella industria producirá los beneficios de la exportación por nosotros mismos de nuestra propia riqueza y la regularidad de la producción sin los peligros de un posible monopolio. Porque no aceptaremos jamás la tiranía económica ni de muchos ni de pocos. Que no aceptaremos jamás la tiranía económica ni de muchos ni de pocos. A las pocas semanas del discurso de Balmaceda, el famoso magnate inglés John North realiza su propia gira por nuestro país. En su viaje, se reúne 3 veces con el presidente Balmaceda y ambos catalogan los encuentros como un éxito. El rey del salitre vuelve a su país mostrándose optimista, tranquilo y confiado en el futuro de sus inversiones aquí en Chile. Aunque North intenta ganarse a Balmaceda incluso con regalos, el presidente se muestra distante. Eso debe haber sido un desaire para el inglés. Se dice que North termina financiando a los opositores a Balmaceda. O sea, finalmente se convierte en su enemigo. Eso no lo sabemos con certeza, pero lo que sí te puedo asegurar es que los más grandes enemigos de Balmaceda están aquí. ¿Quién juzga si la demencia se apodera del presidente? La Cámara tiene la facultad de declarar vacante el cargo en ciertos casos. Y es conveniente que vaya meditando acerca del estado moral y fisiológico del presidente de la República. El fuerte presidencialismo de Balmaceda divide a la clase dirigente chilena y la prensa es espejo de ello.
En el Congreso la oposición es mayoría, obligando a Balmaceda a cambiar de gabinete 14 veces. ¿14 veces? Bueno, esa es una de las herramientas constitucionales que tiene el Congreso para presionar al presidente, ¿verdad? La otra es dejarlo sin recursos, y eso es lo que hace el Congreso en enero del 91. Como el gobierno se queda sin plata. No, porque Balmaceda desconoce la decisión y por decreto se autoasigna el mismo presupuesto del año anterior. Por el bien del país hay que terminar con esta tiranía. Yo le dije que estaba loco. Mira lo que está haciendo tu amigo. Actúa totalmente fuera de la ley. Diputado, usted sabe bien que ya no comparto las ideas del dictador Balmaceda. Señores, la policía nos tiene rodeados. El gobierno ha decretado el cierre del club. Balmaceda cierra los tribunales, clausura los medios de oposición, pone fin a la libertad de reunión y encarcela a los opositores. Para muchos ya es un dictador. Se desata la guerra civil. La mayoría del Congreso firma un acta que determina que el presidente Balmaceda debe abandonar el cargo. Ya no sería por la razón, ahora sería por la fuerza. Y el Congreso designa al almirante Jorge Montt como comandante de la escuadra sublevada. Sublevación que se inicia el 6 de enero de 1891. El Congreso se traslada a Iquique con el apoyo de la Armada para asegurar el control de las riquezas mineras. ¿Y el ejército? Parte de los militares está con Balmaceda, pero las posiciones se extreman, sobre todo después de la llamada matanza de Locañas. ...70 jóvenes de la alta sociedad, junto con unos 20 artesanos, se reúnen en el Fundo de Locañas, de propiedad del diputado conservador Carlos Walker Martínez. El grupo planeaba un atentado para destruir el puente del Maipo, con el fin de evitar el agrupamiento del ejército balmacedista. Pero las fuerzas del gobierno irrumpen por sorpresa y fusilan a casi todos los que estaban en la reunión, sin juicio alguno. 9.000 opositores al gobierno se pelean en una batalla contra 7.000 hombres leales a Balmaceda. Varios soldados que han luchado juntos en la guerra contra Perú y Bolivia ahora se enfrentan a muerte. El ejército balmacedista es derrotado. En total, mueren cerca de 2.500 chilenos. Después de Concona hay enfrentamientos en Viña del Mar y finalmente ocurre la batalla de Placillo, cerca de Valparaíso. Aquí se sella el destino del proyecto de Balmaceda. Señor presidente, es de Quillota. Derrota completa. Los nuestros peleaban sin valor ni entusiasmo. Botaban las armas y se pasaban a engrosar las filas del enemigo. ¿Ocurre algo? Nada que valga la pena mencionar, menos en la celebración de su santo. Quiero proponer un brindis por mi querida Emilia. Salud. Damas y caballeros, discúlpenme, tengo un asunto muy importante que atender.
Al verse derrotado, Balmaceda envía a su familia a la embajada de Estados Unidos. Mientras tanto, los opositores, los que ganaron la guerra civil, saquean y destruyen las propiedades de su familia y las de sus partidarios más cercanos. Lamentablemente no va a ser la última vez que este país se vea dividido por el odio. ¿Por qué estamos aquí? Porque aquí estaba la embajada argentina donde Balmaceda se asila a la espera del último día de su mandato. Mi querida Emilia, no puedo permanecer más tiempo en este asilo sin comprometer a los dueños de casa que tan bondadosos han sido conmigo. Mi vida pública ha concluido. Debo por lo mismo a mis amigos y a mis conciudadanos la palabra íntima de mi experiencia y de mi convencimiento político. El triunfo y el sometimiento de los caídos producirán una quietud momentánea, pero antes de mucho renacerán las viejas divisiones. El testamento político que deja Balmaceda es bastante profético con respecto a los años que vendrán. Balmaceda tiene el presentimiento de que sus enemigos solo están ganando tiempo. Y que los problemas que él intentó solucionar les van a estallar en la cara. También resultan proféticas las palabras de su hijo Pedro. Pocos días antes de morir escribió: en las naciones civilizadas el único tirano es el progreso. Tirano en cuyo nombre se van a cometer todo tipo de excesos durante el próximo siglo. Y el salitre lleva años siendo la principal fuente de ingresos. Han pasado 14 años desde la Guerra Civil y 21 años de la Guerra del Pacífico. Y Chile es un país que vive en paz. ¿O no? ¿Y ya se usaban los panfletos para llamar a la gente a movilizarse? Sí, claro. Los tipógrafos llevan décadas siendo claves en la movilización popular. ¿A qué hora la entrega? A las 7. El domingo a las 2 p.m. se llevará a efecto por las sociedades obreras de la capital y el país un grandioso desfile con el objeto de solicitar respetuosamente del Supremo Gobierno la abolición del impuesto a la carne. Es un impuesto a la carne argentina que el Congreso aprobó para favorecer a los ganaderos chilenos. Pedimos al pueblo que haga memorable el 22 de octubre conservando el más completo orden y compostura.
XX trae grandes movilizaciones sociales. El llamado Bajo Pueblo se transforma con la Revolución Industrial. El campesino va dando paso al obrero, que comienza a agruparse en diversas asociaciones. Un comité de trabajadores, creado recientemente, es el que convoca la huelga de la carne. El impuesto ha hecho subir el precio de la carne a cifras que están fuera del alcance de las familias obreras, convirtiéndola en un artículo de lujo que solo se sirve en la mesa del rico, pero no en la del pobre. La mayoría de estas nuevas asociaciones de trabajadores son de tendencia anarquista o socialista. Su plan es organizar al pueblo y juntos dar la batalla por sus derechos. El obrero chileno se levanta para ejercer sus derechos, para romper el sitio de una canalla perfumada que lo hambrea. ¡Abajo los briones del Congreso! ¡Abajo los vampiros del pueblo! La policía, reducida en número, no tiene ni las armas ni la preparación suficiente para mantener el orden. ¡Cuidado, señores estadistas! ¡El pueblo está despertando! ¡El pueblo pide la llama! ¡Ya llegará el día en que el paraíso proletario será una realidad! ¡Vivan los trabajadores! ¡Vivan! Pocas veces se ha visto una marcha tan cerca de la moneda, Manuel. Esto está recién comenzando. Los diarios hablan de 30.000 personas rodeando el edificio, lo que en esa época es prácticamente el 10% de la población de Santiago. Exigen ver al presidente de la República, Germán Riesco, pero él se encuentra en su domicilio y hacia allá parten los manifestantes. ¡Abajo los briones del Congreso! ¡Abajo los vampiros del pueblo! Esto no sale nada de bien, Manuel. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Por qué? ¿Qué están? ¿Se quedaron con los brazos cruzados? Es lo mismo que se preguntan los organizadores de la marcha. ¡No nos moverán! ¿Qué pasa con el ejército? Las tropas están fuera de Santiago y llegan 2 días más tarde, cuando la violencia en las calles parece incontrolable. ¡Atención, mis soldados! A cargo de las tropas está Roberto Silva Renard, jefe de la segunda zona militar. Fue veterano de la Guerra del Pacífico y condecorado como héroe tras la Guerra Civil, donde contribuye al derrocamiento de Balmaceda. Un año antes de la huelga de la carne, reprimió con sus tropas otra huelga en la oficina salitrera Chile. La acción concluyó con 13 trabajadores muertos y 32 heridos. Solo nos dejan 2 opciones. O dejamos entregada la ciudad a estos sátratas y revolucionarios que ponen sus mezquinos intereses por sobre los grandes intereses de la patria. O derramamos un poco de sangre. ¡No nos moverán! Espera, Manuel, espera. ¡No nos moverán! ¡No nos moverán! La violencia callejera se extiende por 7 días, en la que será conocida como la Semana Roja. El saldo total de muertos se calcula en 250, la mayoría entre los manifestantes. Se denuncian 149 asaltos a boticas, zapaterías, bazares, casas de préstamo, bancos, almacenes de provisiones, cantinas, panaderías y otros. El gobierno culpa a los agitadores anarquistas. ¿Y el impuesto a la carne? Es derogado. A los pocos meses, otra huelga estalla en Antofagasta.
El ejército abre fuego. Esta vez, mueren 58 personas. Tras la guerra civil que concluyó con la derrota del presidente Balmaceda, Chile es gobernado por una suerte de sistema parlamentario. Es un parlamento conformado exclusivamente por hombres, todos de buena posición económica. Después de la traumática experiencia de la guerra civil, la mayoría ha dejado en segundo plano sus diferencias ideológicas para mantenerse en el poder mediante distintas alianzas. Con frecuencia, a estos congresales se les acusa de privilegiar sus propios intereses por sobre los del resto del país. Un ejemplo sería el impuesto a la carne. También son acusados de imprimir billetes de acuerdo a sus intereses, haciendo que los precios se disparen. Las leyes en trampa no duermen por años en este Congreso. Mientras afuera se acumulan los problemas sociales. Mira, el presidente Germán Riesco Errázuriz, primo y cuñado de otro presidente, Federico Errázuriz Echaurren, quien a su vez era hijo de otro presidente, Federico Errázuriz Añar. ¿Pero eran todos parientes? No todos, también hay fortunas nuevas, chilenos de primera, segunda, tercera generación de inmigrantes europeos no españoles. Muchas veces provienen de provincias. ¿Cómo es ese hombre? ¿Qué ves? En 15 años más será presidente de Chile no una, sino 2 veces. Buenas tardes. Alessandri, ¿cómo le va, pues? Buenas tardes. Hoy tenemos visitas. Nieto de italianos, Arturo Alessandri Palma adquirió por primera vez notoriedad durante la Guerra Civil, como la mayoría de los parlamentarios, siendo opositor a Balmaceda. Ha logrado fortuna en los negocios, algunos le llaman Nuevo Rico. En 1905 cumple 8 años como diputado del Partido Liberal, en representación de Curicó. Su labor parlamentaria ha sido discreta hasta ahora. Debo confesarle a Alessandri que en los últimos meses su asistencia a la Cámara me tiene gratamente sorprendido. Pero sigue siendo el bachicha más callado de todo Chile. Siempre en silencio, ¿no? Pero en la Cámara solo abro mi boca para dedicarme a los temas que le interesan a mis electores de Curicó. Sí, pero no demostró mucha preocupación el año pasado por sus electores de Curicó, ya que hubo meses en los que con suerte usted asistió a 9 o 10 sesiones en el mes. Lo que pasa es que estuve de lleno dedicado a mi profesión de abogado, al igual que muchos de ustedes. Dicen las malas lenguas que por el solo hecho de haber representado a la compañía salitrera Antofagasta, usted se ha embolsado más de 75.000 libras esterlinas en juicios contra el Estado. Eso me ha permitido generar un pequeño capital que me permitirá dedicarme a la política con mayor tranquilidad. Bueno, salud. Como muchos parlamentarios, Arturo Alessandri hace fortuna con la industria salitrera. No todos los que trabajan en ella tienen la misma suerte. Los trabajadores que arrancan el mineral a pulso viven en condiciones miserables y no han visto un solo peso. Se les paga con fichas canjeables por mercadería en las mismas oficinas para las que trabajan. Las quejas son muchas, que las balanzas con las que les pesan los productos están arregladas, que los precios están inflados, que están obligados a comprar todo solo dentro de las salitreras. En el gobierno, nadie los escucha. La situación es claramente injusta y abusiva. Material de trabajo ideal para agitadores y revolucionarios. Son estas precarias condiciones laborales las que hacen que estas ideas revolucionarias prendan como el pasto seco. Así es. En un mundo sin radio, sin televisión, sin internet, esas ideas se propagan básicamente a través de 2 formas. Una, oralmente, mediante discursos, reuniones y el clásico boca a boca. La otra, para los pocos trabajadores que sí saben leer. A través de libros, folletos, diarios. Exacto. De ahí que varios líderes de este movimiento social hayan sido tipógrafos de profesión, como el hombre que ahora vamos a conocer. Mira. El sistema de fichas debe ser abolido. Pero ustedes no deben esperar jamás que una ley promulgada en el Congreso sea la que lo disuelva. Eso no sucederá. Hay muchos congresales que están interesados
en mantener ese sistema. Ellos trabajan para sus jefes. Ha venido gente de todas las oficinas. ¿Sí? La jornada laboral. Nosotros hemos caminado 25 kilómetros para poder escucharlo. 8 horas. Y los sueldos deben ser pagados en moneda corriente. Luis Emilio Recabarren se autodefine como un agitador social. Nacido en Valparaíso en 1876, trabaja como obrero tipógrafo desde los 11 años. Sus primeras actividades políticas son repartiendo panfletos contra el presidente Balmaceda. Desde entonces, funda y dirige numerosos periódicos obreros y se transforma en la figura más destacada del incipiente movimiento sindical. La obra, por lo tanto, está en manos de ustedes. La huelga general en Iquique se transforma en una necesidad imperiosa que debe ser realizada y concretada lo más rápidamente posible. El obrero en huelga no le debe temer jamás a la sangre. Ese es el único camino que nos queda. ¡Viva el movimiento de los trabajadores! Gracias por venir. A ellos el material se les puede servir. El obrero debe ser un hombre y no una bestia de trabajo. Debemos seguir a Recabarren. Todas las salitreras se están uniendo. Nosotros hemos visto la miseria. Caballero, compañero, no se preocupe. Cuando nos vayamos de vuelta, yo se los voy a ir leyendo todo. Luis Emilio Recabarren, el fundador del Partido Comunista. Así es, pero para eso faltan más de 15 años. ¿Vamos? A diferencia de los anarquistas, Luis Emilio Recabarren cree en la lucha electoral. Por eso, en 1905, se presenta como candidato a diputado por el Partido Demócrata y, para sorpresa de muchos, gana. Apenas pone un pie en la Cámara, le hace justicia a su fama de agitador. Honorable presidente, estoy dispuesto a prestar el juramento que me impone el reglamento de la Cámara. Pero si no creo ni en Dios ni en los evangelios, ¿cómo podría decir, sin protestar, juro por Dios y por los santos evangelios? Es posible que los señores honorables diputados conservadores me quieran arrastrar hacia la mentira. ¡Viva el diputado Recabarren! Orden, por favor, orden, orden. Tiene la palabra el honorable diputado, el señor Alfredo Barros Errázuriz. Lo que acaba de ocurrir no es digno de una Cámara, así como tampoco es digno de un país culto. Lo que acabamos de presenciar no ocurriría ni en un país de salvajes, porque hasta los salvajes creen en Dios, señor. Como se niega a jurar por Dios, la elección de Recabarren no es reconocida. Y le prohíbe la entrada a este club. No solo eso, por su actitud crítica al sistema político vigente lo condenan a la cárcel y termina huyendo a Argentina. Pero Manuel, mientras estos señores pierden su tiempo en discusiones absurdas, ¿cómo hace el pueblo para sobrevivir? En diciembre de 1907, aquí en Iquique, ocurre lo inevitable. Los mineros del salitre marchan en masa para exigir condiciones de vida y de trabajo más justas. Es la huelga general que tanto habían soñado. Así es. Trabajadores de todas las oficinas salitreras se unen en una sola gran huelga. Acompañados de sus familias, abandonan las oficinas, bajan de la Pampa y ocupan Iquique. Algunos acampan en la Plaza Manuel Montt, donde hoy está el mercado, pero la mayoría se concentra en la antigua sede de la Escuela Domingo Santa María. ¿Y de cuántas personas estamos hablando? De 10 a 12.000 personas, entre hombres, mujeres y niños. Que exigen, obviamente, mejorar las condiciones laborales en una época en que ni siquiera existen leyes laborales. Exacto.
En estos años los trabajadores no tienen, por ejemplo, una jornada laboral establecida. No hay derechos maternales para las mujeres ni días de descanso. Tampoco existe protección frente a los accidentes laborales ni regulación de los contratos de trabajo. Y ni hablar de vacaciones. No, una utopía. Pero, ¿cuáles son las demandas de los mineros? Bueno, me imagino que terminar de una vez por todas con el famoso sistema de fichas y recibir un sueldo de verdad. Ni siquiera aspiran a tanto. Solo piden que las fichas con que se les paga también sean válidas en otras oficinas. Una demanda bastante razonable. También piden contar con balanzas fuera de las pulperías para evitar estafas. Pasan los días y los propietarios de las salitreras se quejan con el gobierno y le piden que intervenga. Mientras, el intendente se pone cada vez más nervioso. Los pompinos han invadido la ciudad. ¡Su atención, por favor! Como cónsul de Perú, debo proteger la vida de los ciudadanos peruanos. Por eso les transmito el mensaje que me ha dado el gobierno de Chile. Esta huelga se va a disolver, por las buenas o por las malas. El gobierno envió un telegrama en que afirma que el orden público se debe hacer respetar a cualquier precio. Para eso, se envía un contingente a cargo de un experimentado restaurador del orden, Roberto Silva Renard. Al menos el 60% de todos estos trabajadores son peruanos. ¡Minero! ¡No le tenemos miedo a la sangre! Uno de los líderes es un joven estadounidense, Josep Brick, a quien llaman el ruso. No importa si uno es chileno o si uno es peruano o gringo, como mi amigo el ruso. ¡El proletariado no tiene nacionalidad! ¡Esta revolución es universal! Para Silva Renard, las cosas llegan a tal extremo que no admiten términos medios.
personas mueren ese día? En su informe inicial, Silva Renar habla de 140 muertos. Luego reconoce 195. ¿Y cuántos fueron realmente? Actualmente hay coincidencia que durante esa huelga mueren alrededor de 2.200 personas. Los obreros acampaban pacíficamente. Querían condiciones laborales básicas, o sea, pedían lo mínimo. ¿Cómo justificaron la matanza? ¡Viva el movimiento de los trabajadores! El Ejecutivo no ha podido hacer otra cosa para proteger el orden, las vidas y las propiedades de los habitantes de Iquique, nacionales y extranjeros. Así que obviamente hoy día se casan todos los casamientos de los días que ahora Una comisión parlamentaria investiga los sucesos de la matanza de Santa María de Iquique y cita al ministro del Interior a declarar. Señor ministro, en medio minuto se dispararon más de 5.000 tiros sobre una masa de ciudadanos desarmados que estaban ejerciendo un derecho garantizado por la Constitución. El derecho de pedir aumento de sus sueldos y conseguir mejores condiciones de vida. Fue una huelga imprevista. Y como ya lo dije la última vez que vine, lamentablemente ese día el señor diputado estaba ausente. Paseaba por Buenos Aires. Como ya he dicho, la situación vivida en Iquique se debe única y exclusivamente a la infiltración de conspiradores, principalmente argentinos. Tiene la palabra el honorable diputado, el señor Izquierdo. Señores, el país sabe perfectamente que los oficiales cumplieron con su deber. El más amargo, el más cruel de los deberes que corresponde a hombres de corazón y de honor. ¡Pero por favor! ¿De qué estamos hablando? Señor ministro, usted como hombre de Estado debiera saber que el siglo XX es un siglo de fermentación social y que este tipo de situaciones se combate yendo al origen del mal, dictando leyes que rijan entre el capital y sus trabajadores. Sin garantizar el orden público y la vida de los habitantes, no hay gobierno, no hay autoridad, no hay sociedad, no hay progreso, no hay nada. ¡Orden! ¡Es el caos! ¡Orden! Tenía la palabra el señor diputado, el señor Izquierdo. Bien, yo propongo que concluyamos de una vez por todas con todo esto que, en mi modesta opinión, se está poniendo fiambre. Manuel, después de la matanza todo sigue igual. Sacrificaron 2.000 vidas en vano. No. Santa María es la última gran huelga antes que el Congreso empiece a aprobar leyes sociales muy importantes hasta el día de hoy.